De la mañana, 6 minutos. Nuestro primer invitado es el gerente general del BEDE, Carlos Julio Jaramillo, a quien quiero agradecerle por aceptar este diálogo vía Skype. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, todo muy bien. Un saludo cordial a todo el Ecuador que nos ve y nos escucha a través de este prestigioso medio de comunicación. Bienvenido. ¿Cuál ha sido hasta ahora la ayuda que el BEDE podría haberle dado a los organismos seccionales, por ejemplo? El BEDE se ha encontrado muy dinámico desde el inicio de la pandemia. El primer producto financiero que el señor presidente de la República nos pidió fue el diferimiento de las cuotas que tenían nuestros clientes para con el BEDE. En este sentido, fueron 265 gobiernos autónomos centralizados los cuales se acogieron, pudieron ocupar cerca de 90 días de presupuesto que tenían previsto pagar al banco para poder afrontar la crisis con esos recursos. Un segundo producto financiero fue un crédito en condiciones muy blandas, en donde no se necesitaba tener presupuestado, en el año 2020, cerca de 100.000 a 250.000 dólares era el flujo que dábamos para este crédito, y de esta manera poder pagarlo en 7 años con un año de gracia al 7%. Y un tercer producto financiero diseñado para las provincias era un crédito 100% no reembolsable proveniente de las utilidades que tenían las provincias dentro del Banco de Desarrollo del Ecuador, y de esa manera podíamos dar, como le decía, 250.000 dólares no reembolsable a las 24 provincias del país. Un total de 80 millones de dólares hasta la fecha que han sido utilizados para el combate de la crisis sanitaria a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, que ha llegado a los gobiernos autónomos descentralizados. Hoy por hoy, pensando en la fase de reactivación, nuevos productos financieros alineados a la política económica del gobierno nacional, mirando, por ejemplo, buenas prácticas como las que señala el Foro Económico Mundial, en donde hemos diseñado un nuevo producto para mejora integral de los barrios, pero lo que persigue esto, más allá de la obra integral que es agua potable, saneamiento, mejora en la calzada, veredas, soterramiento de cables, iluminación y alarma comunitaria, es dividir esta obra pública en muchos contratistas. Hemos tenido en estas semanas anteriores reuniones con toda la industria de la construcción, los gremios de la construcción, y de esa manera poder diseñar este producto que ya hemos comenzado a firmar en algunas ciudades, que lo que persigue es dividir mucha obra pública en varios contratistas, en hacer tramos pequeños de mejoras barriales, de tal manera que pueda reactivarse la construcción en varios contratistas. Doy un ejemplo, un programa que hemos firmado hace no muchos días de cerca de 50 millones de dólares. Estimamos que serán 600 contratistas de obra los que van a ejecutar este programa, lo que implicaría cerca de 27.000 fuentes de empleo directas, y de esta manera también podemos llegar a cerca de 40.000 fuentes de empleo entre las indirectas también. Es como estamos pensando el poder, desde el Banco de Desarrollo del Ecuador, junto con los gobiernos autónomos centralizados, seguir sumando a lo que sería el plan de reactivación, donde cada uno de los ciudadanos tenemos que ser solidarios, tener una dosis fuerte de civismo, mucha empatía, ya que vivimos una crisis mundial y particularmente el de Ecuador, una crisis sin precedentes, porque nosotros no podemos imprimir papel moneda, porque no nos ponen igual condiciones que nuestros vecinos del norte o del sur, que imprimen papel moneda y le inyectan devaluando circulante en la economía nacional. Saber que la economía estaba muy golpeada, que antes de esta crisis sanitaria teníamos un déficit de cerca de 3.800 millones de dólares, que se ha sumado a la caída del petróleo, como vemos también sin precedentes, llegar a niveles negativos, la baja de las exportaciones de nuestros principales productos, del camarón, nuestro principal cliente la China, y nuestro segundo producto, el banano, nuestro principal cliente Italia. Sobre eso la caída de pago de impuestos, porque la economía se ha paralizado en muchos sectores. ¿Y de qué manera? Un déficit de 12.000 millones de dólares. ¿Y de qué manera los gobiernos autónomos descentralizados han podido acceder a estos créditos? ¿Hay facilidad? ¿Es rápido? Porque también los trámites pueden demorar, pregunto. El trámite es bastante rápido. Hemos diseñado, por ejemplo, para la moratoria una solicitud sencilla, y en 48 horas hemos respondido la solicitud. Normalmente un trámite que pueda señalar
la innovación de un crédito es trámite de algunas semanas, pero en virtud de la emergencia hemos tenido que cambiar normativa del banco. Para ello también tuvo que juntarse previamente la Junta Monetaria Nacional, la Super de Bancos, y con ello el banco ha podido dar respuesta inmediata para lo que son las solicitudes estas de moratoria. Luego hemos sacado estos otros dos productos financieros a los que yo refería, que tienen que venir con una solicitud sencilla, acompañada de un proyecto. Cuando refiero a proyecto es simplemente la necesidad a qué persona vamos a beneficiar y para qué estamos proponiendo. Por ejemplo, si es que es de kits alimenticios o si es que es a lo mejor de elementos de bioseguridad, el paso por su COE provincial o cantonal respectivamente, si es cantón o si es provincia, y en ese caso viniendo ya con la priorización del COE, que es únicamente este trámite para no tener duplicidad de esfuerzos y hacer un buen uso de esos recursos públicos. Llega al banco y el banco enseguida lo conoce, lo evalúa como comité y pasa a fase de aprobación. ¿Cuál ha sido el porcentaje, Carlos Julio, en el sentido de que mucha gente, o mejor dicho, hayan accedido a estos créditos? Sí, como le decía, tenemos más de 265 GATs que han sido este momento beneficiados. Son 221 alcaldías, 23 prefecturas. El Consejo de Galápagos está en un régimen especial, pero como puede ver usted, la mayor parte de los gobiernos autónomos descentralizados, cantonales y provinciales, han solicitado y están solicitando, como son 3 productos financieros diferentes, están haciéndolo. Por ejemplo, solamente en moratoria hubo más de 1.100 operaciones de crédito diferidas entre los más de 260 gobiernos autónomos descentralizados y empresas públicas. ¿Y esa moratoria se está refiriendo a qué? ¿Perdón? ¿Esa moratoria se está refiriendo a qué tiempo? La moratoria es 90 días en tiempo que nos han pedido para que ese presupuesto pueda ser utilizado en combate de la crisis. Yo les refería que para la moratoria ha habido 1.100 operaciones de créditos que han sido analizadas y también aprobadas por el banco para poder entrar en este esquema. Y en cuanto a la entrega de créditos, ¿ha sido también sumamente importante para ustedes para poder, como usted señalaba hace un momento, reactivar el tema? Por supuesto, solamente en medio de la pandemia, independientemente a estos 80 millones de dólares que le digo que el banco ha canalizado para poder atacar y hacer frente a la crisis sanitaria, el banco no ha parado ni un minuto de atender las solicitudes de obras de desarrollo. Es en estos días un resultado de más de 180 millones de dólares que se han aprobado y se han suscrito como contratos de crédito, porque es necesario mirar hacia adelante, justamente hacia la reactivación económica que tenemos los ecuatorianos hoy por hoy, que sumarnos, y como puede ver usted a través de la industria de la construcción, se puede generar muchas fuentes de empleo. Yo le hacía referencia a este ejemplo que hemos acordado con los gremios de la construcción, de sacar un programa de mejora barrial integral, un Mejora a tu barrio, de tal manera que pueda reactivar la economía con muchas fuentes de empleo. Le daba el ejemplo particular de un crédito de 50 millones de dólares, que es algo que, por ejemplo, ya ha accedido uno de los cantones y las ciudades de nuestro país, y este crédito generará cerca de 27.000 fuentes de empleo directas y 40.000 puede llegar como fuentes de empleo indirectas. Entonces sabemos que esa es la manera de reactivar también gran parte de la economía. El 30% de la economía nacional mueve la industria de la construcción. Sin duda. El Banco de Desarrollo del Ecuador tiene cerca de 500 millones de dólares disponibles para lo que resta del año, y de esa manera hacer la invitación a los gobiernos autónomos descentralizados a sumarnos y a ponerle frente a la reactivación económica que necesita nuestro país. Quiero agradecerle por habernos dado esos datos y saber que el BED está ayudando de alguna u otra manera a los gobiernos seccionales con los créditos que son o lo que usted ha anunciado. Gracias y que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Un realmente saludo fraterno para usted y para todo nuestro país. Gracias. Carlos Julio Jaramillo, gerente general del 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a hacer la pausa. Enseguida regresamos con más información para ustedes. No se vayan.